atención que nos dan y nos dedican una hora de su valioso tiempo para incursionar en el apasionante mundo del liderazgo. En esta ocasión tengo un personaje que usted conoce muy bien por sus antecedentes. Se trata del ingeniero Francisco Juan Ávila Camberos. Él es ingeniero civil por la Universidad Veracruzana. Como usted sabe, él fue alcalde de Veracruz, un recordado alcalde por su excelente trabajo que hizo al frente del Ayuntamiento de Veracruz. También fue diputado en la Legislatura Federal 59, en donde también hizo un brillante papel. Posteriormente, coordinador general de Puertos y Marina Mercante, y de esto vamos a platicar algunas cosas, porque como es experto en esto, a cómo se están dando hoy la administración de los puertos, creo que él nos puede dar luz en este sentido. Ha sido catedrático en 3 oportunidades en la Universidad Veracruzana en la materia de Ingeniería Civil. Expresidente de Coparmex. Como usted ve, ha tenido muchos cargos y una experiencia impresionante, y que ahora él la verte en su modalidad de conductor también de un programa que los domingos pasa a las 2 de la tarde por el Grupo FM y que se llama Líderes de Opinión. Excelentes entrevistas, él tiene un intercambio de conocimientos con sus entrevistados y vamos a tocar algunos de los artículos que él ha escrito. Así que hay mucho más que decir de él, pero sin más preámbulo, le doy la bienvenida al ingeniero Francisco Juan Ávila Camberos. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por esas palabras. Agradezco la amabilidad que tienen de invitarme a compartir algunos temas con sus, en este caso, teleauditorio. Es un honor para mí y pues si le parece bien, entramos en materia para aprovechar el tiempo. ¿Cómo no, ingeniero? Hay algunas cosas que conocemos muy bien de usted, como es su desempeño dentro de la industria de la construcción, como es la política, pero quisiéramos que nuestra audiencia conozca un poco de los orígenes de usted allá en su natal Coatepec, un pueblo mágico que es como ahora desafortunadamente a estos pueblos mágicos les han quitado presupuesto, pero no lo dejan de ser. ¿Qué recuerda usted de sus vivencias en Coatepec, ingeniero? Con mucho gusto. Bueno, yo soy originario de Coatepec, Veracruz. Nací allá el 13 de diciembre de 1948, para que me vayan calculando la edad. Vengo del seno de una familia integrada por los padres y por 8 hermanos. Era la época de las familias numerosas. Mis padres, gente de mucho trabajo, los dos trabajaban para poder sacar adelante a la familia. Y bueno, pues, ¿qué puedo decirle? La infancia, la juventud es lo que ahora se extraña, pero me parece que en la vida de cualquier ser humano, una de las épocas más hermosas que uno puede tener, uno puede vivir. Viven los padres, viven los abuelos, se dialoga con ellos, se platica con los abuelos, que son una fuente de experiencia, de vivencias, que ayudan mucho en la formación de los seres humanos, porque mientras los padres tienen que andar corriendo para poder llevar el diario y sustento a la casa, los abuelos disponen de tiempo para ir aconsejando, para ir guiando, para ir tratando de que ande uno por el camino correcto. Recuerdo muy bien todos los dichos que había y que cada vez que alguien cometía un error, sacaban inmediatamente esos dichos que tienen una gran sabiduría popular. El que con lobos anda, aullar se aprende, el flojo y el cretino caminan doble el camino. En fin, una serie de vivencias y de ejemplos. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Y bueno, quiero decirle que tengo 72 años y todavía lo recuerdo. Se quedan grabados en la mente de los niños, como en el caso como si fuera una esponja. Yo creo que es la mente de un infante que absorbe todo el conocimiento que puede estar alrededor, y ahí influyen mucho los abuelos. Después, yo quise estudiar ingeniería civil, no había obviamente en esa época en Jalapa,
que era el lugar más cercano. Había otras carreras. Me vine a Veracruz en el año 1967. Aquí estudié. Tuve la satisfacción de que, siendo alumno todavía, me encargara, alumno de cuarto año, me encargara a darle clases a los alumnos de tercero. Muchos de ellos habían sido compañeros míos, repetidores, que se habían quedado atrás. Y bueno, fue una experiencia interesantísima. Ahí me di cuenta también de la enorme labor que hacen los educadores. El enseñar a otros, el compartir conocimientos, no deja de ser una cuestión que está muy mal pagada, por cierto, pero qué satisfacciones más grandes da el poder enseñar. Salí de la escuela. ¿Me permite hacer un paréntesis aquí? Sí, claro. Porque es muy importante ir marcando. Solamente a un líder le otorgan el manejo de un grupo. Entonces usted ya desde la facultad estaba marcando que había líder ya en potencia. Los valores son fundamentales para esto y el servicio a la comunidad también es definitivo. Entonces esto nos va pintando el liderazgo. Adelante, ingeniero. Favor que me hace usted, pero bueno, simplemente hubo una oportunidad de servir. Lo hicimos, pude de esa manera también pagar mi servicio social y estar en posibilidades después, en el año de 1975, de presentar mi examen profesional. Yo salí de la facultad en el año 1971, también con muchísima suerte, porque estaba yo presentando mi último examen y a los 2 días ya tenía empleo. Tenía empleo en una constructora de aquí de Veracruz, ¿sí? Pero además, por el horario que tenía, porque entraba a las 8, me daba tiempo de ir a clase de 7 de la mañana a impartir clases en la Facultad de Ingeniería. Entonces, bueno, pues, ¿qué le puedo decir? La satisfacción de estar en contacto con los jóvenes ayuda mucho a la reflexión, a la preparación, porque preguntan cosas muy interesantes que si el maestro no va bien preparado lo ponen a sufrir. Claro. Y sobre todo hay un fenómeno que se da muy interesante, que hay una especie de retroalimentación. Cuando uno está con jóvenes, algo de la juventud se pega. En esa época no lo notaba mucho porque algunos alumnos míos eran de mi edad o mayores, o a lo mejor 1 o 2 años abajo de mí. Pero continué dando clases en forma, digamos, esporádica. La última vez que di clases fue en la especialidad de construcción en el año 1997. Y también ahí pude ver la entrega, porque era un curso que cobraban, había que pagar. Y cuando hay que pagar por ese curso, los alumnos tratan de aprovechar al máximo. Les cuesta. Y pues tenía muy buena asistencia, a pesar de que mis clases eran los sábados y a veces, bueno, eran viernes y sábado, y a veces hasta domingos había clase. Y la asistencia numerosa. La gente que ya sale de la escuela y entiende que para progresar tiene que estar más preparada, le pone mucho entusiasmo, mucha dedicación a esa superación. Ahí pude constatarlo. Pero volviendo al tema, estuve trabajando en la constructora Gutiérrez de Velasco durante 26 años. Ahí llegó usted a director general de la constructora. Así es, empecé a entrar, cuando entré era de los que sacaban copias, era yo pasante. Obviamente no sabía yo absolutamente nada. Lo que aprendemos en la escuela a veces difícilmente se aplica en el campo de la profesión, en el trabajo. Va uno a aprender, y bueno, pues una cosa es saber resolver ecuaciones y otra cosa es saber resolver problemas laborales, problemas de comunicación, problemas de otra naturaleza que en la escuela pues no nos imaginábamos que nos íbamos a enfrentar. Hay que aprender administración. Poco de administración en esa época se enseñaba en la escuela, todo está enfocado más a la cuestión de matemáticas, física, estructuras, etcétera. Pero había un vacío que había que llenar con conocimiento y había que estudiar por nuestra cuenta para estar en condiciones de poder seguir mejorando. Ahí estuve 26 años, hasta el año 1997. Perdón que haga un poquito de retroceso. Dígame. Porque es importante mostrar la evolución que puede tener una persona. Hoy día en las escuelas les dicen que deben de salir a emprender,
que entre menos sean empleados es mejor. Pero como en este caso creo que es fundamental tener un camino en donde se trabaje en una empresa, donde se aprendan todos los aspectos de dirección y administración para tener más seguridad de emprendimiento. Platíquenos un poco cómo fue su desarrollo. Entró a la construcción como ingeniero civil, después fue hasta llegar a lo que es superintendente, manejo de obras, manejo de personal. ¿Cómo fue su evolución en la constructora, ingeniero? Bueno, les decía que entré prácticamente así, sacando copias casi. Me fueron asignando obras donde me le pegaba yo mucho al maestro, porque el maestro sabía mucho. Me tocó probablemente el mejor maestro de obras que había en la empresa. Le aprendí muchísimo, le aprendí a mandar, le aprendí a resolver, a calcular cantidades de obra que se requieren, a cuantificar. Y pues van llegando obras cada vez más importantes, más grandes, mayor responsabilidad, el sueldo va mejorando, obviamente, los resultados igual, y me invitaron a ser después socio, primero socio virtual, porque tenía yo un salario, un sueldo, y aparte me daban una compensación sobre las utilidades que tenía la empresa. Sí. Luego ya fui socio formal con el 10% de las acciones. Obviamente eso me dio mucha satisfacción porque era una forma de reconocimiento, de apoyo. Y trabajamos ahí con una mística que en esa época era predominante en la empresa. Había una mística del servicio, había una mística de la honradez, había una mística, nos decía el dueño, para que tengamos una idea, nos decía, yo no quiero que sacrifiquen calidad nunca por conseguir un bajo precio y tener más utilidades. Las utilidades así son utilidades mal entendidas. Las utilidades tienen que estar basadas en la eficiencia, no en la baja calidad. Y se me grabó a tal grado de que estamos, por ejemplo, nosotros no nos anunciamos, al tener un pequeño anuncio ahí en el Facebook, ¿sí? No nos anunciamos y gracias a Dios los clientes nos buscan. Nuestra recomendación principal la hace otro cliente que quedó satisfecho con nuestro trabajo y le comento a un amigo suyo que le pregunta dónde puede conseguir a alguien que le construya y que le cobre lo justo y que le dé la calidad que espera, y pues terminan llamándonos a nosotros. Entonces, esto es una especie de cosecha de lo que hemos sembrado durante muchos años. La calidad, ni en Gutiérrez de Velasco en esa época, ni ahora en Asas Construcciones, la calidad no está en discusión, la calidad es prioritaria. Es preferible tener menos utilidad, pero dar calidad, que en aras de buscar una utilidad, rebajar la calidad. No se vale, es como traicionar al cliente, y yo creo que esto nos permite entender que al final del día la ética en las empresas tiene su recompensa. Esto me recuerda mucho, ingeniero, un diplomado que usted ha promovido mucho, no un diplomado, sino esa formación acerca de la formación social en las empresas, que es muy importante. Creo que este es un diplomado que debían de tomar muchos empresarios, no importa el ramo. ¿Nos puede platicar un poquito de esto? Porque va mucho en relación con la calidad que usted conoce de muchos años. Con mucho gusto. A ver, estando en la anterior empresa, porque he estado solamente en 2 empresas en toda mi vida, en 2 empresas constructoras, estando en la anterior empresa, el ingeniero Gutiérrez de Velasco, que era el dueño, tenía una visión muy especial sobre las cosas. Tenía un carácter, había sido militar, él era marino militar y además ingeniero civil. Sí. Tenía un carácter muy especial en cuanto al orden, en cuanto a la disciplina. Como militar. En cuanto al ejemplo. Un día hicimos una fiesta el 3 de mayo, en domingo, y quiero decir que se cambió el esquema de celebración y fue una fiesta familiar. Fueron todos los albañiles, los peones, los maestros de obra, fueron con sus familias. En lugar de ser un evento donde acababan todos borrachos, como
en algunos lugares se acostumbra, este fue un evento familiar. Quiero decirles que cuando se terminó el evento, era un reguero de platos, cucharas, vasos, envases, papeles, comida esparcida en el suelo, se caía la comida al suelo, obviamente, y pues no se iba a recoger y a comérsela a alguien, no, se quedaba ahí. Sin decir nada, el dueño de la empresa tomó una escoba y se puso a barrer. A mí me impresionó. Por eso dicen que la palabra obliga, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Y resulta que se puso a barrer y yo, que ya me iba, me dio vergüenza no hacer algo. Buscó una escoba y me puse a barrer también. Yo era el director de la empresa, los gerentes, que era el escalafón que seguía, vieron eso, consiguieron escobas, consiguieron recogedores, consiguieron bolsas para la basura y a trabajar. Y todos los demás, con el ejemplo, sin que se les dijera nada, empezaron a hacer lo propio. No le exagero, pero en 10 o 15 minutos estaba todo recogido y el lugar donde había sido el evento impecablemente limpio. Entonces, de esa mentalidad era el ingeniero Gutiérrez de Velasco. Bueno, nos dijo: señores, ustedes ya de alguna manera están haciendo un camino en lo que es la industria de la construcción, lo que es el trabajo, pero tienen que hacer un trabajo social ahora. Y entonces nos dijo: tú te me vas al Club de Leones, es un club de servicio. A otros nos mandó al Club Rotario, a unos nos mandó a la Cámara de la Construcción, a otros a Coparmex y otros a la Unión Social de Empresarios Mexicanos. Y empezamos a trabajar ahí, y empezamos a aportar, y empezamos sobre todo a aprender. Aprendimos que el ser empresario no cualquiera lo es con éxito, requiere ciertos talentos, y esos talentos Dios los da. Sí. Y obviamente, al recibir unos talentos, quien los recibe tiene la obligación de dar buenas cuentas de ellos, porque los talentos los recibe de forma gratuita. Sí. Pero no es por su linda cara, es porque se le va a exigir que cumpla con su tarea, que cumpla con la responsabilidad. Bueno, pues en una de esas se apareció la candidatura a la alcaldía. Yo no quería participar. ¿Usted estaba en el club de Toastmasters de...? Yo estuve en el club de Toastmasters, sí, fuimos a todo lo que se moviera, fuimos, porque era una manera de capacitarnos, Ahí aparece la candidatura cuando está en Gutiérrez de Velasco, en la constructora. Sí, aparece la candidatura. ¿Cómo fue? ¿Usted era militante ya del PAN? No, ni siquiera. Simpatizaba yo con el partido porque veía yo que era el menos malo de todos. Sí. Era el que tenía principios, era el que tenía pues una formación humanística muy parecida a aquella en la que yo creía. Sí. Y sigo creyendo. El tema es que a la hora de que me fueron a invitar, porque no tenían candidato, y tenían algunos candidatos o precandidatos que no les garantizaban, según me explicaron, la posibilidad de ganar. Y quiero recordar que en esa época el gobierno del Estado era del PRI y el gobierno de la República era del PRI y la mayoría de los diputados eran del PRI. Entonces, quienes íbamos por otros partidos, pues nos veían así como un bicho raro. Y además, obviamente, lo desconocido daba preocupación. Lo desconocido genera desconcierto, genera dudas, genera temor. Cuando a mí me invitaron, dije que no. Llevaba yo 26 años en una empresa. Era yo el director general de la misma. Había yo llegado a un punto donde me tocaba empezar a cosechar un poquito lo que yo había sembrado durante mucho tiempo. Y meterme en una candidatura implicaba renunciar a todo. Sin seguro de nada. Sin la seguridad de ganar. Y bueno, alguien me dijo: oye, tú eres de los que hablan siempre de bien común y hablas siempre de que hay que cambiar
al país, hay que mejorarlo, hay una responsabilidad social, tú eres muy bueno hablando de eso, pero de ahí no pasas. Siempre hablas, pero queremos ver acción, y una acción es meterte a esto. Bueno, cuando llegué a aceptar, se me armó el problema porque mi esposa se espantó, mis hijos se preocuparon, mi familia igual. Oye, ¿te van a hacer algo? ¿Te va a pasar algo? Gracias a Dios no pasó nada. No tenía yo ni una idea de cómo se hacía una campaña. Me puse a estudiar, me puse a analizar. Una de las ventajas de ser ingeniero es que tenemos que aprender a improvisar. Claro. Llega una obra, donde va a ser una obra, no hay ni agua, no hay ni baño, no hay ni bodega, no hay ni almacén, no hay nada. Está ese terreno pelón. Y hay que llegar, instalar una bodega, instalar una oficina, instalar energía eléctrica, ver a quiénes vamos a contratar, a quiénes vamos a invitar, a quiénes vamos a comprar. Todo eso es una planeación que a mí me tocaba hacer en las obras que tenía yo asignadas. Conclusión, pues lo primero que hice fue ir corriendo a Boca del Río a ver cómo se arrancaba una campaña. No tenía yo la más remota idea. ¿Me permite? Regresamos en 2 minutos para adelante, que ahora nos venga, ya nos adelante, diga con mucho gusto. Lo que continúa. En 2 minutos estamos de regreso en esta amena charla con el ingeniero Francisco Juan Ávila Camberos. Quinozono es una empresa enfocada en la fabricación de generadores de ozono para la purificación del medio ambiente, manteniendo espacios limpios y libres de bacterias, hongos y virus, causantes de enfermedades y contagios. Contamos con diferentes equipos adaptados a tus necesidades. K2000, diseñado para realizar tratamiento de desinfección en ambiente de interiores, eliminando todo tipo de virus y obteniendo espacios desinfectados. Tipo portátil, es cómodo para llevar de una instancia a otra por sus reducidas dimensiones, elimina olores en poco tiempo, ideal para hoteles, hospitales, colegios, edificios u oficinas. Autoozono desinfecta todo automóvil, eliminando olores desagradables de tabaco y humedad. Nuestro equipo portátil está diseñado para la desinfección y esterilización de su hogar, eliminando hongos, bacterias y virus. También contamos con tecnología de primera calidad para la desinfección del agua a través de ozono. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MedLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Zeus, Monitoreo Vial, el centro en movimiento. Gracias a la participación de la gente y el trabajo realizado de Zeus Monitoreo Vial, los fondos obtenidos de parquímetros han sido utilizados a beneficio del Centro Histórico de Veracruz y sus habitantes. Los parquímetros son una herramienta de acomodo vial. Es muy importante para el centro histórico de la ciudad y bueno, aparte nos da el beneficio de tener unas calles bien pavimentadas, remodelaciones en algunas áreas del centro histórico, sobre todo escuelas. Y esto es muy importante para los habitantes de Veracruz, sobre todo en el área del centro histórico del puerto. Rehabilitación de monumentos, luminarias,
mobiliario urbano y forestación. En 2019 se hizo una inversión de 11 millones de pesos. Remodelación de Avenida Landero y Cos desde Esteban Morales hasta Plaza de la República. 7,000 metros cuadrados en concreto estampado, más tótems informativos y botes de basura. Zeus, monitoreo vial, el centro en movimiento. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Nos estaba platicando el ingeniero Francisco Juan Ávila Camberos de cuando le ofrecen la candidatura, acepta y entonces va a Boca del Río. ¿Cómo se hace una campaña? Allá iniciaron antes que yo. Y llevé una libretita y todo lo que me pareció acertado lo apunté. Y todo lo que me pareció desacertado también lo apunté. Y dije, muy bien, ya aprendí un poquito. Vamos a hacer un evento. Como yo no sé si va a haber gente, vamos a hacer un evento el domingo. Ahí empieza la imaginación. Vamos a hacer el evento el domingo y vamos a llevar mariachis. Vamos a empezar con mariachis. La gente por ir a ver a los mariachis se va a acercar. Cuando acaban de hablar los mariachis, empiezo yo a hablar y a mandar mi mensaje. La gente por respeto, por curiosidad, llegó con los mariachis y no se fue. Se quedó a escuchar. Obviamente se sacaron fotografías y el lugar estaba lleno. ¿A dónde fue esto? ¿En el Zócalo? Fuimos al Zócalo y del Zócalo fuimos caminando al Málico. Entonces empezamos a Dios gracias con el pie derecho. Bueno, en esa época los medios de comunicación no les simpatizaban mucho. Entonces, si acaso sacaban un cuadrito con lo que habíamos hecho y de los demás candidatos un cuadro grandote, 8 columnas, etcétera. Había un candidato, en paz descanse, ya no está con nosotros, que finalmente estábamos en partidos diferentes, pero éramos socios del Club de Leones, amigos. Había un candidato donde siempre ponían que ganaba los debates, aunque algunos debates no iba, pero ahora sí los ganaba. Entonces dije, no, pues tenemos que comunicar. Entonces, como en ningún periódico nos sacaban, o nos sacaban con cuadritos muy pequeños, mandé a hacer un periódico. Un periódico que regalábamos. Y entonces otra idea. Era otra cosa. Lo regalábamos y eran todas las imágenes de todo lo que habíamos hecho la semana. Me tuve que subir a los camiones para anunciarme, no me conocían. Tenía yo muchos años ya de no andar en autobús urbano. Y bueno, ahí es donde uno empieza a ver, la gente primero lo ve con curiosidad, ha de ser, no sé, a lo mejor, no sé qué pensaban que anunciaba yo, vendía alguna cosa. Pero poco a poco la gente fue escuchando. Poco a poco la campaña fue prendiendo. Como no había tiempo y caminar, iba yo a las colonias desde luego, pero el calor estaba tremendo. Entonces lo que hacía era irme a las 6 de la mañana o a las 5:30 empezar la campaña, para que las horas de mayor calor no hicieran mella de no se tuviera que todos los días estar caminando en el sol 4 o 5 horas era crítico. Entonces yo hacía campaña de las 5:30 de la mañana o las 6 de la mañana, lloviera o tronara, yo ahí estaba. Y a veces estaba yo solo porque los que iban de mi equipo llegaban tarde. Entonces, poco a poco fue prendiendo la campaña, fui siendo aceptado, hasta que faltando una semana para las elecciones, había una respuesta de la gente que yo lo palpaba en la calle, ya la gente me identificaba, y yo dije, si Dios quiere, este arroz ya se coció. Y se coció. Ya lo sentía. Ya sentíamos el triunfo cerca. Porque además había unas reacciones muy emotivas de la gente, cuando la gente ha perdido la esperanza, cuando la gente está harta de lo mismo y viene alguien diferente, a lo mejor se remueve un poquito la
la esperanza, la ilusión de mejorar, la ilusión de cambiar. Y bueno, pues cuando me di cuenta era yo presidente municipal de Veracruz. No podía yo dormir porque decía, ¿por dónde empiezo? Hay tantos problemas. ¿Cómo festejó esa noche de ganar la elección? Tranquilo, simplemente había mucha alegría en las oficinas de campaña, había mucha alegría, había mucha... Era una época hermosa porque no habíamos caído en una corrupción que ahora prácticamente han caído todos los partidos, donde todos son intereses, todos son contubernios, en mayor o menor grado, pero pocos partidos pueden salvarse y decir aquí no hay interés, aquí no hay otra cosa más que el deseo de servir. En esa época estábamos muy contentos y yo dije, para no sentirme demasiado preocupado, voy a hacer de cuenta esto, me voy a olvidar que voy a estar en un gobierno. No sé yo nada de política, no sé nada de nada, pero sí sé administrar. Esto era importante. Voy a imaginarme que estoy en una gran empresa que tiene que administrar un recurso que los ciudadanos ponen. ¿Y cómo valoran los ciudadanos mejor la aplicación de ese recurso? Primero, siendo transparente en el uso. Segundo, que vean resultados. No nada más rollos, no nada más discursos. Si se empieza desde el primer día a chapear los camellones, se empiezan desde el primer día a arreglar las luminarias, se empiezan desde el primer día a tapar los baches, a pintar las guarniciones, la gente lo empieza a notar. Y yo dije, bueno, pues esto voy a hacer de cuenta que es una empresa muy grandota, donde tiene 400 o 500,000 clientes que son los ciudadanos, a los que hay que atender y hay que dejar satisfechos. Y vámonos en esa premisa, vámonos en ese camino. Invité a personas que consideraba yo eran las más capaces que yo conocía para que me acompañaran en esa aventura. En las direcciones. En las direcciones. Le hicimos una poda porque había algunos aviadores, quitamos a todos. Recuerdo que incluso hubo un conflicto de intereses ahí muy serio. Un conflicto, pues obviamente quien cobraba sin trabajar debe haber sentido horrible que de repente dijeron, mira, o te presentas a trabajar o simplemente hasta luego, porque no vamos a mantener aquí a personas ociosas. Y quitamos algunos. El tema es que a los que invité les dije, señores, vamos a trabajar en esto. Vamos a pagar sueldos decorosos, porque ese es el problema. Se quiere hacer como que se paga, entonces la gente busca la forma de hacer como nivelarse. No, la gente necesita comer, necesita vestir, necesita mandar a los hijos a la escuela. Entonces, en esa época empezamos pagando 20,000 pesos libres mensuales a los directores. Estoy hablando de hace 23, 24 años. Era muy buen sueldo. Nada más les dije, bueno, les advertí, al primero que veamos haciendo algo indebido, se va a su casa. Ahí sí no me voy a tentar el corazón porque no vamos a pagar justos por pecadores que alguien pretenda hacer algo ilícito. Compramos un seguro, mejor dicho, una fianza que se llama fianza de fidelidad. Esa fianza de fidelidad, si alguien hace mal uso de los recursos, si alguien roba algo, se aplica la fianza, le reintegran al ayuntamiento el dinero sustraído y la afianzadora se va sobre el delincuente, sobre el infractor. Creo que eso ayudó mucho. No se permitieron que los directores tuvieran vehículos del ayuntamiento, cada quien tenía que poner su vehículo, y lo que hacíamos era ayudarlo con vales de gasolina mensuales para que pudieran ellos desplazarse. Se buscó la eficiencia, se buscó que el carnaval fuera autosustentable. El carnaval es una fiesta que deja dinero, nada más que deja dinero que se quede en manos o se quedaba en manos quién sabe de quién. Establecimos las reglas y dijimos aquí todo entra por tesorería y todo sale por tesorería. Nada de que hay una caja chica donde se maneja. Además, a los que pagaban algo los mandamos a pagar a tesorería o al banco. Y pues
empezaron a suceder cosas muy curiosas. Los parques infantiles que estaban a cargo del ayuntamiento empezaron a tener utilidades que reinvertimos en mejorarlos. El carnaval tuvo utilidades el primer año. Tuvo 600,000 pesos de utilidades el primer año. Estamos apenas aprendiendo y hubo que prepararlo con 6, 7 semanas de anticipación. El segundo año el carnaval dio 1,300,000 pesos de utilidades y el tercero 2 millones de pesos de esa época. Bueno, nos dimos cuenta de que los vehículos que tenía el ayuntamiento estaban para llorar, sin placas, destartalados, daban pena ajena. Pena. Los hicimos a un lado y con los ahorros que teníamos compramos, no me acuerdo si 40 o 50 vehículos, nuevecitos, emplacados, asegurados, pagando tenencia, como Dios manda. De las utilidades del carnaval, compramos muchas cosas. A las Madres de Calcuta les regalamos una camioneta. A los bomberos de Veracruz les regalamos una pipa de 20,000 litros, nuevecita, nada de carcachas ni mucho menos. A los bomberos les regalamos ambulancias usadas, pero en muy buen estado, que trajimos de Estados Unidos. Se les compró a los bomberos una grúa escala para poder combatir incendios en edificios elevados. En fin, buscamos que todo lo que daba el ayuntamiento, todo lo que generaba, se le devolviera a la comunidad. Me decían que yo creía que Veracruz era S.A. Así me sacaban en las caricaturas de Notiver. Sí. Veracruz S.A. Pues les digo, oigan, sí, es S.A. Es una S.A. Es una sociedad que tiene por objeto el bienestar de la comunidad. Por lo tanto, tiene que ser eficiente. Tiene que pagar buenos sueldos. Tiene que cumplir con las prestaciones de ley y tiene que dar buenos resultados. Y para no hacer larga la plática en este tema, invertíamos casi la mitad del presupuesto en obras que conseguimos con precios muy buenos porque todas las obras importantes se licitaron. Esto es un tema muy importante que además adelante vamos a tocar para reflejar por qué es tan importante la licitación. Sí, la licitación es ponerlos a concursar para que se le dé el contrato al que mejor presupuesto haya presentado, al que mejor fama pública tenga de ser cumplido, porque alguien puede irse a un presupuesto muy bajo y a la mera hora no poder dejar la obra tirada. Nada más quiero comentar que en los últimos años la mayor parte de los gobiernos municipales dejan deuda. La mayor parte, habrá excepciones, no quiero particularizar, pero sí hablar en sentido general, la mayor parte de los ayuntamientos deja cuentas por pagar. Cuando nosotros salimos, dejamos saneado todo, pagamos todo, faltando 2 o 3 días para que se cerrara el año. Yo estaba todavía firmando cheques todo el día, no quería dejar un centavo de deuda. Y quiero decirle que a la administración que siguió, le dejamos de hace 21 años, les dejamos 100 millones de pesos para obra pública. Esto es hablar de un hándicap para que un ayuntamiento empiece a trabajar sanamente. Hombre, y sin tardanza. Y sin tardanza. Ya como lo usaron después, pues ya quedó fuera de mi alcance, porque a veces alguien trata de ahorrar, de cuidar, y quienes siguen después llegan con otra mentalidad. Pero bueno, eso será ya responsabilidad de ellos. De quien llegue. Aquí lo interesante es que, por eso quiero decir que sí se puede cuando hay voluntad, y sí se pueden lograr muchas cosas cuando hay decisión, cuando hay disciplina, como en cualquier empresa. Cierto. Alguien va a dirigir una empresa y no la va a dirigir para que quiebre, ni para que truene, ni para que esté siempre endeudada, ni para que no le pague a sus trabajadores. Quien va a dirigir una empresa quiere tener una empresa exitosa, responsable, con gente contenta, con gente contenta. Una de las cosas que teníamos nosotros es que llegamos al ayuntamiento y en esa época creo que había 3 computadoras o 4 en todo el ayuntamiento. Y creo que de esas 4 servían 2. Entonces, ¿sabe qué? A comprar computadoras para agilizar las cosas.
Y otro detalle, la gente no sabía usar computadoras. Entonces, cursos de capacitación. Llegamos a capacitar al 98% del personal. Pero no solamente capacitar en cuanto a habilidades, capacitar en cuanto a motivación. El hecho de tener un cargo donde se sirve a la comunidad, no solamente debe ser desempeñar un oficio, es un honor poder servir a su comunidad. Y es despertar el orgullo de pertenencia sí, en las personas que laboran. Todo eso. En un momento regresamos con ustedes, después de 2 minutos, para concluir en esta etapa tan importante, y ustedes van viendo por qué es tan bien recordado como exalcalde el ingeniero Francisco Ávila Camberos como alcalde de Veracruz. En 2 minutos estamos de regreso con ustedes. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Óscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en telefonía, en sistemas administrativos, y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes, y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Ahora, ustedes ven la satisfacción que representa el deber cumplido. Lo vemos en la cara del licenciado Francisco Ávila Camberos. En conclusión, una gestión de mucho éxito, ingeniero, y que esto abrió las puertas en Veracruz también para el progreso, porque de ahí se notó el cambio que tuvo Veracruz. Con esto de las computadoras, yo recuerdo cómo empezó a agilizarse el cobro del predial, cuando antes era tan tardado. Entonces, de pronto con las computadoras veíamos cómo la gente en 2, 3 días había ya hecho el trámite prácticamente en un 70%, lo recuerdo en una declaración suya. Entonces, esto de administrar es fundamental en cualquier órgano de gobierno. Ya lo creo. Y además hay una cosa, hay que sentir empatía por el ciudadano. Eso es importantísimo. El predial se empieza a cobrar los primeros días del año. Yo entro y lo primero que hago a la hora de llegar al trabajo, ahí en el ayuntamiento, es que veo una fila de 4 cuadras de personas al sol y al agua, ahí haciendo fila para ir a pagar. Le hablo al director de ingresos y le digo, oye, esta gente viene a pagarnos, viene a pagar su predial, viene a entregarnos dinero. ¿Cómo la maltratamos así? En este momento me consiguen sillas, vamos a llenar de sillas la planta baja del edificio Trigueros
para que la gente esté sentada y esté resguardándose del sol o de la lluvia. ¿Sí? Y otro detalle, a veces hay gente que tiene que esperar. Pues si voy a esperar media hora, que le espere bien. Me le pongo unos televisores para que esté ahí distrayendo. Y me ponen unos garrafones de agua. Al menos una pequeña atención con ese ciudadano que va a cumplir con su obligación. Ese tipo de cosas la gente lo aprecia. Ese tipo de cosas la gente lo agradece. Creo que es darle a la administración un sentido humano, que es lo que nos hace falta. Quiero comentarle que cuando terminó mi gestión, se acercó una secretaria de las muchas secretarias que había, algunas ya con muchos años de trabajar ahí, y me fue a ver y me dice, gracias. Le digo, ¿gracias de qué, señora? ¿No te usted nada que agradecer? Dices, yo sí le doy las gracias porque usted nos trató como personas. Dice nada más la satisfacción simplemente por haber tratado a esos servidores públicos como seres humanos. Cuando muchas veces quienes llegan a cargos relevantes se sienten hechos a mano y maltratan al personal. Yo creo que quien trabaja, muchos lo hacen porque disfrutan, pero la mayoría lo hace por necesidad. Entonces, un trato digno, un trato respetuoso, un trato cordial, creo que permite que todo el mundo trabaje en una forma más satisfactoria y aparte con un rendimiento mejor y un servicio a su vez de más calidad y calidez que el ciudadano. Son satisfacciones. Tiene 22 años y yo todavía me acuerdo. Esto es lo que aprendemos en las empresas, de que la empresa realmente es el personal, es la gente. No son ni los edificios, no es el equipo, es la gente, esa es la empresa. Y si nosotros, como en este caso a la gente se le trata bien, viene el sentido de pertenencia y el orgullo de trabajar para alguien. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que, fíjese que muchas veces en un medio como el mexicano, donde hay muchos que asusan a los trabajadores contra los patrones y a los patrones contra los trabajadores, porque hay en algunos sectores la idea de que el patrón es un explotador y en otros sectores que el trabajador es un holgazán. Yo creo que es yo diría una visión equivocada de lo que es el trabajo. El trabajo lo necesitamos todos como una forma de necesidad para obtener los medios con que salir adelante, pero también uno necesita sentirse satisfecho, se necesita uno sentir útil. Y si logramos esa empatía, los resultados son extraordinarios. A la gente del carnaval eran unas matadas las que llevaban porque tenían que lidiar con borrachos, no había horario, etc. Entonces yo les dije, miren, muy sencillo, vamos a poner una meta. Si esta meta de utilidades se alcanza, el 10% de las utilidades que hay se reparten entre todos los que trabajaron ahí. Hombre, y era un plus. Y ese tipo de incentivos que se acostumbran en las empresas, llevándolo a la administración pública, permite obtener buenos resultados, y además buenos resultados porque se traducen en acciones concretas en favor de los ciudadanos. Que el ciudadano no vea al gobierno municipal como su adversario, que no vea en el gobierno municipal a alguien que nada más le va a cobrar, no, que vaya a ver en la administración municipal, que lo vea como una entidad que tiene por objeto principal el bienestar de la comunidad.
Si eso se logra, bueno, se obtienen cosas extraordinarias. Había un señor que ya falleció, un señor que tiene su empresa, la empresa lo sigue teniendo la familia, es una óptica. Sí. Y un día me fue a ver el señor y dice, oiga, yo estoy interesadísimo en ver lo que están haciendo. Estoy muy interesado y quiero decirle que vengo a apoyar, vengo a aportar mi granito de arena. Estoy viendo que están haciendo mucho y quiero ayudar. Muy bien, díganos cómo puedo usted ayudar. Pues yo traigo 10,000 pesos que los quiero aportar. Veo lo que están haciendo y me encanta. Muy bien, deme su dirección, por favor. Me dan una dirección y era de Boca del Río. Y le digo, oiga, señor, discúlpeme, no puedo recibirlos porque usted está esperando que le hagan obra en Boca del Río y este es el Ayuntamiento de Veracruz. Me dice, mire, no me interesa si es Boca del Río, Veracruz. Yo quiero aportar aquí. Bueno, pues hágale al señor su recibo y adelante. Hay una anécdota, no sé si tengamos tiempo de platicarla, voy a hacer muy... Adelante. Trataré de ser muy ágil, pero es una anécdota interesantísima. Un día me llega a visitar gente de una colonia que me decía que necesitaban un aula para un kinder, una colonia de las del norte de la ciudad. Y me van a ver a medio año cuando ya el presupuesto está repartido, ya no se puede hacer nada. Entonces, yo no quería desanimarlos. Le dije, miren, estamos trabajando en un sistema donde la gente aporta el 20%. Ese es lo que marcaba los lineamientos del famoso ramo 33. La gente aporta el 30% y el gobierno municipal con fondos federales aporta el 80%. Entonces, miren, pónganse a trabajar ahorita, reúnan el 20% y cuando lo reúnan me vienen a ver y ya les programamos su aula. Yo dije, cuando me preguntaron, oiga, ¿y cómo le hacemos para conseguir el 20%? Le digo, pues es muy sencillo, vendan refrescos en el recreo, vendan pambazos, hagan una kermés, hagan una rifa. Yo dije, no, pues se van a llevar 6 meses en esto, para entonces ya tengo presupuesto, porque ya estamos en enero o en diciembre. ¿Sí? A los 2 meses regresan estas personas. Regresan estas personas y me dicen que querían hablar conmigo y llevaban un morral. Es emocionante esto, ¿eh? Llevaban un morral y me dicen, ya venimos, ya traemos el dinero, pero en la tesorería no los quieren recibir porque no saben de qué es. A ver, llámame al tesorero, que venga, les expide un recibo profesional ahorita y van a la tesorería que les den ya un recibo impreso. Y quiero decirles que llega el tesorero, ellos tenían que llevar 23,000 pesos, que era el 20% de la hora. Y llevaban, y me dice el tesorero, no son 23,000 pesos, dije, en la torre. Vinieron en el urbano, andaban con el dinero en un morral. A lo mejor en el trayecto alguien le metió mano al morral y les quitó dinero. En la torre. ¿Y ahora qué hacemos? A ver si estas personas no piensan que fue alguien aquí dentro del ayuntamiento. Le digo, ¿cuánto falta? Y dicen, no falta, sobra. ¿Cómo que sobra? No traen 23,000 pesos, traen 27,500. Y le digo a las personas, oigan, están trayendo de más. Esto no está bien. Dice, mire, ingeniero, me dice una de las señoras, nosotros siempre escuchamos que piden para una obra y a la mera hora que no hay para ventiladores o que no hay para protecciones o que no hay para cristales porque el dinero se acabó. Traemos más para que no haya la excusa de que faltó. Fíjense nada más la confianza que tenían, porque esto es tan generosa, sí. La más amolada, la más necesitada y la más generosa. Bueno, para acabar pronto, llamé al director del desarrollo urbano, que era el ingeniero Alessandrini, ¿sí? Y le digo, oye, Humberto, necesitamos hacer esta obra. Oye, pero ya no hay dinero. Pues a ver cómo le haces, a ver qué cancelas. Pero esta gente que ya cooperó, esta gente que ya aportó,
esa gente que ya se esforzó, no le podemos quedar mal. Y se hizo la obra. Y bueno, de vez en cuando me los encuentro después de 20 y tantos años y tenemos la oportunidad de platicar con la misma calidez con que los traté en esa ocasión. Entonces, repito, es a veces un trabajo muy incomprendido porque tiene uno que trabajar contra viento y marea, a veces contra la oposición, porque entran ahí los temas y los conflictos de tipo político, pero a la larga da mucha satisfacción. El servir genera entusiasmo, genera bienestar. Se siente uno muy bien cuando puede uno ayudar a alguien que de otra manera quién sabe qué habrían tenido que hacer. Son vivencias. De este capítulo, ingeniero, yo creo que esto que usted se encuentra a estas personas que en esa oportunidad les hicieron su obra, así se sigue encontrando muchas personas. Yo lo recuerdo cuando vino a dar la conferencia a un desayuno de Canaco, cómo la gente le acogió después de haber sido alcalde. Son muy generosos. Este es el recuerdo que se tiene de un muy buen alcalde. Gracias. Y sí. Pasando a otro capítulo, regresamos ahorita después de un pequeño corte. Después usted va a la dirección de Puertos y Marina Mercante. Así es. Es algo que es muy importante, que quiero aprovechar la experiencia que usted tiene para unas preguntas al respecto, pero en 2 minutos regresamos para continuar charlando con el ingeniero Francisco Juan Ávila Camberos. En 2 minutos estamos de regreso. Jardín Casa Galeana, un lugar diferente y elegante para tu evento. Disfruta de un lugar natural combinado con lo digital. En Jardín Casa Galeana tú lo piensas y nosotros lo creamos. Llámanos al teléfono 2292 2356 24. Únete al equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti. Máximo Control de Plagas. Somos una empresa comprometida con tu bienestar y tranquilidad. Nos especializamos en mantener tu hogar o negocio limpio de plagas y de virus peligrosos. Estamos avalados por la COFEPRIS por cumplir con las buenas prácticas en el uso de desinfectantes. Llámanos al 2299 80 21 22. Somos Máximo Control de Plagas. Estamos de regreso con el licenciado Francisco Juan Ávila Camberos. Ahora nos va a platicar, porque no fue mucho tiempo el que estuvo fuera del servicio público. Después de terminar la alcaldía, me parece que un poquito menos de 2 años, cuando va a la dirección de Puertos y Marina Mercante. ¿Cómo le llega este puesto que es tan importante ya a nivel federal? Mire usted, cuando yo termino, pienso en regresar a la empresa de donde salí, lo lógico. Me visita un señor, un empresario, muy amigo de don Lorenzo Servitje. Don Lorenzo Servitje fue el director de Bimbo y fundador, el creador de Bimbo. Y don Lorenzo tenía mucha amistad con el presidente Fox. Llega esta persona a visitarme de parte de don Lorenzo y me pregunta qué voy a hacer. Y le digo, lo que voy a hacer, terminando esto, sirve a lo mío. Esto es desgastante. Es que ¿sabe qué pasa?
era tan intenso el trabajo que las últimas semanas yo dormía 4 horas al día, porque había que sacar todos los pendientes, firmar todo lo que había que firmar. Entonces yo dije, si esto sigue un mes más, me va a dar un infarto. Entonces terminando esto, una semana de descanso y me regreso a la empresa. Y me dijo esta persona, fíjate que vas a cometer un error, porque ya aprendiste lo que es la administración pública. Y ahorita viene un nuevo gobierno con el presidente Fox y él tiene que rodearse de gente que le ayude. Entonces, espérate, no hagas ningún compromiso porque te van a invitar. Y así fue. Yo no sabía a qué me iban a invitar. Me invitaron originalmente a la Secretaría de Educación Pública como oficial, a la Educación Pública como oficial mayor. Pero digo, bueno, yo soy ingeniero, eso no es lo mío. Y luego había un secretario de Educación que era Abascal, en paz descanse. Y pues di las gracias, obviamente. Luego me invitaron a trabajar en CONASUPO. No era CONASUPO, creo que era Viconsa, que bueno, son las mismas siglas. Estaba Josefina Vázquez Mota ahí, pero dije, bueno, yo en algo de comercialización, ver que las tienditas de CONASUPO están surtidas, pues tampoco es lo mío. Yo necesito trabajar en algo donde pueda aportar, donde pueda ser de utilidad. Y llegó la invitación a trabajar en Puertos y Marina Mercante. De puertos tenía yo alguna idea, de marina mercante no. Pero a estas alturas de la vida, si algo no se sabe, se pregunta. Y si en un momento dado uno quiere tener un respaldo, pues se rodea uno de la gente más capaz que pueda encontrar. Yo llegué y no despedí a nadie de los de México, salvo los directores de las administraciones portuarias integrales, que hubo que quitar algunos porque pues había algunas cosas medio extrañas y preferimos cortar por lo sano, porque si no, en un gobierno nuevo esa gente permaneciendo ahí va a contaminar todo. Conclusión, empezamos a trabajar, a darnos cuenta cómo estaban las cosas, a darnos cuenta los enjuagues que había ahí, verdaderos negocios, y a cortar por lo sano, y a quitar gente, y a denunciar ante la auditoría, y a corregir lo que había que corregir, y a entrenar gente nueva para que ocupara los cargos que se iban desocupando. Empezamos a trabajar y empezamos a dar muy buenos resultados, porque llegamos con una visión diferente. Todo mundo que está ahí, lo primero que hace es cuidar su parcela, cuidar su puesto. Yo le dije a la gente que llegó conmigo, le digo, oigan, vamos a llegar a un terreno desconocido, vamos a hacer un buen papel, nada más que les sugiero una cosa, tengan a un lado de la puerta la maleta hecha, porque si vamos a pisar callos, cuando menos nos lo imaginemos, nos van a dar las gracias. Bueno, llegamos, encontramos una serie de cosas rarísimas, inclusive aquí en el puerto de Veracruz. Hubo que rescindir contratos a empresas que estaban haciendo unas verdaderas porquerías de obra. Y esto mismo empezamos a hacer en todos los puertos donde encontrábamos ahí alguna cuestión rara. Obviamente pisamos muchos callos. Para que tengan una idea, en esa época se estaban abanderando 45 barcos con bandera nacional al año. Y creamos una comisión para el rescate un consejo consultivo para el rescate de la marina mercante, porque era absurdo que por trabas burocráticas la marina mercante no despegara. Pemex, por ejemplo, no existía, ¿verdad? Bueno, existía en forma muy limitada. El famoso 2% que se cobraba de impuesto al activo, era mortal para las empresas navieras. Entonces muchas optaban por irse a otro país y adquirir la bandera de conveniencia que se llama, entonces un barco mexicano, pero con una bandera panameña
bolivariana, por poner un ejemplo. A trabajar y a trabajar y a trabajar, nos tocó organizar los eventos del centenario de la modernización del puerto de Veracruz cuando vino el príncipe Carlos, una tarea que la desempeñó de manera extraordinaria un veracruzano muy comprometido con su ciudad, el doctor Eduardo Reyes Hidalgo, en paz descanse, que él llevó esa titánica tarea. Y bueno, pues lo que pasó tenía que pasar. Llegó el momento en que me dijeron, bueno, pues sabes qué, nos da mucho gusto que hayas participado, pero pues te vamos a dar las gracias. ¿Por qué? Pregunté. Porque tu proyecto no es el de la secretaría. Entiéndase como se quiere entender. Ya. Sí. Dije, ni modo, así es esto. Pero ya había hecho una reestructura, ya había ido... hecho una reestructura, no sé qué tanto haya permitido continuar. Hicimos lo que pudimos por enderezar las cosas, por obtener eficiencias. Había demasiada corrupción. Tratamos de sanear todo, pero los intereses creados son tan grandes, que a lo mejor primero se repliegan, pero llega el momento en que llegan en tropel y tienen que barrer con los que estorban. Saliendo de ahí prácticamente me llamaron y me dijeron, el presidente Fox tiene una inquietud, no puede llevar a cabo muchas de las reformas porque el Congreso no lo apoya, no tiene el número de diputados suficientes, entonces necesitamos mandar a gente de bateador emergente, y tú fuiste alcalde de Veracruz, así es que te vas de bateador emergente para la diputación. A la diputación. Llegué aquí, hicimos una campaña, ¿Me permite un poco para relacionar lo de la Marina Mercante y lo de puertos? Encantado. En la situación que vivimos actualmente, en donde se cambia la administración de la API, se cancela la concesión, y cuando vemos que en todo el mundo es por contratos, es así. ¿Por qué en México esto último que se hizo viene a resultar algo que no es positivo? Usted que estuvo dentro sabe que hay corrupción, sabe que hay todo esto, pero es necesario trabajar en ello y no empezar a cancelar la concesión del puerto cuando son tantos años, 50, 80 años que tienen en los puertos internacionales, y aquí de pronto dicen, eso no cuenta. ¿Cuál es su opinión? A ver, vamos por partes. A veces se piensa que todo lo pasado es malo. Yo creo que uno de los grandes aciertos que hizo el gobierno federal fue, y eso fue en la época de Salinas de Gortari, crear la figura de administraciones portuarias integrales. Antes todo el dinero que se recaudaba en los puertos, lo que no se lo robaban, tenía que ir a México. Y de México distribuían. Y obviamente a puerto, y distribuían según criterios políticos. Había un puerto muy pequeñito que le llevaba mucho dinero, y había un puerto importante que necesitaba muchos recursos, y resulta que pues ese casi no le llegaba. No obstante que era el que más generaba recursos. Con este cambio de modelo, todo el dinero que produce el puerto, todo se queda en Veracruz. Excepción de los impuestos que tiene que pagar y de las cuotas que tiene que entregarle a la SCT, pero la Administración Portuaria Integral es una sociedad anónima y como tal actúa. Conclusión, tiene utilidades y de esas utilidades paga el 30% de impuestos. El 30% de sus utilidades fiscales lo paga. Pero además todas las obras que hace, al final del año los dona al gobierno federal. Este detalle hace que todo el dinero que produce se reinvierta. Por eso es que vemos cómo está el puerto. Crecimiento. A mí me tocó esa satisfacción de, siendo coordinador de Marina Mercante, de Puertos y Marina Mercante, impulsar la modernización del puerto de Veracruz. No había nada. Estaba el puerto a punto de colapsarse ya no podía manejar tanta carga. Podía llegar el momento en que quedara saturado y bloqueado por la carga que recibía o que salía por Veracruz. Entonces se contrataron expertos para hacer los primeros estudios. Tuve que aguantar
una presión muy fuerte por parte del gobernador Fidel Herrera en esa época, porque él quería que el puerto se hiciera en Alvarado o que se llevara a Tuxpan. Como yo decía, oigan, si ya en mi casa necesito una recámara más, la voy a hacer ahí un ladito o en la azotea o en el patio, o lo vuelvo el garage, lo vuelvo recámara, pero no voy a hacer una recámara a 10 cuadras de ahí. No, sería impráctico. Y afortunadamente triunfó la sensatez, se aprobó la modernización del puerto, la ampliación del puerto, quiero decir en este caso, y ahí está. Inclusive los primeros terrenos me tocó a mí negociarlos, las primeras compras de terrenos. Para la ampliación. Para la ampliación. Entonces, ahorita con estos cambios, pues no sé qué vaya a pasar, es muy difícil poder en poco tiempo visualizar si esto va a mejorar o no. Lo que sí quiero decir es que la Administración Portuaria Integral no es una empresa, digamos, que esté en manos de particulares. El contrato de concesión lo tiene la SCT con las APIs. Las APIs, los accionistas, es el gobierno federal, o el accionista es el gobierno federal, es el dueño. Las administraciones portuarias integrales que tienen la concesión dan cesiones parciales de derechos a quien a través de una licitación pública hace una oferta para rentar un terreno, hacer una construcción y poner ahí una planta receptora de graneles o de vehículos, ¿sí? O de invierte, y obviamente para poder en un momento dado amortizar o recuperar lo invertido, pues necesitan dar plazos amplios. Si yo voy a invertir mis recursos en un terreno ajeno y voy a hacer una construcción que después no me voy a llevar, pues simplemente tengo que pedirle a la persona dueña del terreno que me deje estar ahí 30 o 40 años para que se pueda amortizar la inversión que hice. Es correcto. Esa inversión, por esa inversión se paga renta, pero esa inversión genera riqueza, genera empleo, genera impuestos, genera derrama económica, genera bienestar. Lamentablemente hay quienes piensan que si una empresa privada gana es porque la sociedad pierde. No. Puede haber esquemas justos donde haya forma de que gane la empresa, ganen los trabajadores, gane el municipio, gane el estado, gane el puerto, ganemos todos. Es el esquema que se llama ganar, ganar. Ganar, ganar. Mire, ingeniero, esto me recuerda una cita de usted en uno de sus artículos, cuando se refiere al premio Nobel Milton Friedman, que escribió usted: el socialismo es la filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y la prédica de la envidia. Su virtud inherente es el reparto igualitario de la miseria. Por esto que acaba de decir, es ganar, ganar, y no es que el industrial o el comerciante o el empresario gane y no gana la comunidad. Y yo creo que esto es lo equivocado, haciendo esta cita que me llamó mucho la atención porque es verdad. Hay un detalle, mire usted. Veamos cómo está Centroamérica y Sudamérica. De acuerdo con las teorías socialistas, hay dos paraísos. Uno se llama Cuba y otro es Venezuela. Cuando la gente de Centroamérica busca mejores condiciones de vida, pues les quedaría más cerca Venezuela y no se van para Venezuela. Van buscando el país más capitalista, más neoliberal del mundo. Sí, el más neoliberal del mundo, pero el que ofrece, con todo y su discriminación, ofrece una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de una vida digna, una oportunidad de mejora económica y de mejora educativa. Por eso atraviesan Centroamérica, atraviesan México y se van a la frontera a esperar a ver si los dejan pasar. Hay que entender eso. Tenemos que promover gobiernos responsables que faciliten la inversión,
que no estorben y habiendo inversión, porque hay confianza, vendrá la tecnología, vendrá los empleos, vendrá la derrama económica. Cuando llega una empresa, pues obviamente va a haber muchos obreros que van a querer trabajar ahí, que se tendrán que capacitar, pero esos obreros van a llevar a sus familias ahí. Va a resurgir va a surgir la tiendita, la farmacia, la fondita, el restaurante, el hotel, todo alrededor de una gran industria o de una gran empresa. Genera riqueza. Es importante, esto es muy importante, que se genere, para poder repartir la riqueza, primero hay que crearla. Si yo quiero un caldo de pollo, lo primero que tengo que hacer es conseguir el pollo. Si no, son puros sueños guajiros. Tenemos que buscar la manera de que se le quite ese San Benito, se le quite ese estigma a la empresa de que la empresa es explotadora. No, puede ser que haya empresarios que no se den cuenta que estamos en otra época, pero los empresarios exitosos son los que pagan bien a sus trabajadores, son los que dan buenas prestaciones, son aquellos que los trabajadores se sienten comprendidos dentro de la empresa y van a hacer todo lo posible porque esa empresa crezca. Así es. Eso es lo que necesitamos aquí. Por eso es tan importante hablar de unidad. Por eso es tan importante hablar de que hay que cesar los enfrentamientos y que los gobiernos deben de ser más promotores de la inversión. Tenemos un gobierno que piensa que solamente él puede ser patriota manejando empresas. Pero ¿cómo va a ser patriota si en la mayoría pierde dinero? Eso no es el patriotismo. Eso no es tener patriotismo. Eso no es ser patriota. Para ser patriota hay que ver por el país, pero también hay que ver que las empresas que están a nuestro cargo sean eficientes. Si no, resulta que estamos paga impuestos y ese dinero está yendo a barriles sin fondo, que son algunas de las empresas paraestatales. Eso es lo que necesitamos. En Estados Unidos las empresas generadoras de energía eléctrica no son del gobierno. En Estados Unidos las empresas petroleras no son del gobierno, son de particulares. Pagan buenos sueldos, tienen un respeto sobre el medio ambiente, dan tarifas más bajas que las que tenemos en México, y si una de esas pierde ella. Nada de que ve el gobierno a tapar esos hoyos sin fondo que se vuelven a veces las empresas ineficientes. Creo que tenemos que aprender de los países triunfadores, porque si tratamos de imitar aquí que lo del Foro de Sao Paulo y no sé cuántas historias, pues nos vamos a dar cuenta, lamentablemente, de que eso lleva a más fracaso, a más demagogia, a más rollo, a más enfrentamiento, a más división. Y al retroceso. Al retroceso. Así de sencillo, para no dar demasiadas vueltas al problema. Muy bien, vamos a regresar en el último tramo de nuestro programa y ya nos platicará el ingeniero acerca de cómo fue su incursión en la Diputación Federal en la 59 legislatura. En 2 minutos estamos de regreso. Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda tu amiga Luz del Carmen del área de capacitación en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz. Como sabemos, en la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores tanto personal como profesional. Es por ello que en la Cámara de Comercio el área de capacitación está enfocada a desarrollar el laboral potencial y humano. Esto con programas de capacitación que cubren con la normativa de la STPS.
Para ello, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. Todos nuestros instructores cuentan con registro ante la Secretaría del Trabajo. Próximamente, también en la Cámara de Comercio, contaremos con certificaciones para precios especiales a nuestros afiliados. Es por ello que te invito a que te acerques a Canaco Veracruz y te afiles con nosotros. Rodolfo Pérez Arellano, copropietario de Floristería Juliet. Muchas gracias Canaco Servitur Veracruz por el gran apoyo en este momento de contingencia. Nos han ayudado totalmente para salir adelante. Los invito a que se inscriban y sean socios en la Cámara de más de 141 años, al servicio de los veracruzanos. Lanza la Cámara de Comercio el primer mercado virtual donde comprar y vender ahora es más fácil. Se trata de la apertura de un grupo en Facebook, Canaco Veracruz, donde podrás ofertar tus productos y servicios aunque no seas socio. Con esta inclusión, la Cámara apoya y facilita los vínculos comerciales a todo aquel que se encuentra luchando por mantener la vigencia de su giro empresarial o comercial durante la pandemia COVID-19, destacando además que contarán con la promoción publicitaria. Estamos de regreso en su programa Líderes Empresariales. Es una agradabilísima charla con el ingeniero Francisco Juan Ávila Camberos. Una vez que usted va hace campaña para la Diputación y está instalado ya en la 59 legislatura. Ahí empieza el trabajo. Sabemos del cabildeo que hay, de todos los trabajos que es necesario hacer, de qué es lo que conviene votar como bancada, de qué es iniciativas que manda el presidente y ustedes las aprueban o no. ¿Cómo fue su experiencia en el Congreso, ingeniero? Una experiencia muy diferente a la que tuve como presidente municipal y la que tuve como coordinador de Puertos y Marina Mercante. Porque en la presidencia municipal se puede hacer mucho, se tiene presupuesto. Sí. En la coordinación igual. Se puede reorientar recursos de obras que no tienen razón de ser y canalizarlos hacia obras prioritarias. En la Diputación es un voto de 500. Es como echar una cucharada una pizca de sal en un garrafón de agua, en un tambo de 200 litros de agua. Pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y me encontré con algo muy curioso. En primer lugar, todo el mundo quiere legislar, todo el mundo quiere proponer. Y entre las propuestas hay algunas verdaderamente descabelladas. Descabelladas. No puede ser que se estén cambiando las leyes y reglamentos todos los años. Yo me imagino los abogados especialistas en este tipo de cosas, la de problemas que se meten porque tienen que estar lidiando con un montón de cambios que se hacen permanentemente. Y como hay que demostrar que se trabaja, pues todo el mundo empieza a intentar cambiar cosas, siendo que a veces un cambio puede traer peores consecuencias que beneficios. Quiero decirle que parte de mi labor fue hacer cabildeo para que problemas severos desde el punto de vista técnico se resolvieran. Parte de mi labor fue lograr que los enfrentamientos que había entre diferentes agrupaciones relacionadas con el transporte se quedaran en paz. Parte de mi labor fue también evitar que las acciones de los puertos pasaran a poder, una parte, pasaran a poder de estados y municipios. Hice
todo lo que estuvo a mi alcance para evitar eso que hubiera sido una tragedia, porque claro que había quienes buscaban los recursos. Veracruz tenía, me parece que en esa época, un fondo de 400 billones de pesos. Si le daban la mitad de las acciones al gobierno federal y al gobierno municipal, es decir, creo que era 40 y tantos y X para sumar 50 o 49, pues hubieran dispuesto ese dinero, era dinero para la ampliación. Pero además hay una cosa que es absurda. Los puertos tienen que ver con seguridad nacional, que ese es tema del gobierno federal. Tienen que ver con aduanas, que eso es tema del gobierno federal. Tienen que ver con agricultura para el control de plagas, etcétera, que es tema del gobierno federal. Tiene que ver con combate al contrabando, que es tema del gobierno federal. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento y el gobierno del estado ahí metido? ¿Sabe lo único que iban a hacer? Lo único que iban a hacer es llenar de gente innecesaria los y acumular problemas y drenar dinero para estados y municipios. Así de sencillo. Es que decían, es que tiene mucho dinero. Pues fíjense que también Comisión Federal de Electricidad tiene mucho dinero, pero ese dinero no es para que se lo dé a los municipios ni a los estados. Es para que haya mejor servicio de energía eléctrica, para que haya mantenimiento, para que no tengamos apagones. Pero bueno, la mentalidad asusada por personas de la política con intereses un poco oscuros, pues, querían llevar agua a su molino. Me opuse con todo, a tal grado de que el gobierno del estado puso una denuncia en mi contra en la PGR. Fíjense de qué tamaño. Me opuse con todo y es una cosa increíble lo que pasó. Enderezamos lo que se llama una acción de inconstitucionalidad porque perdimos la votación en la Cámara de Diputados. Quiero decirle que ni siquiera los del PAN querían votar a favor de la acción de inconstitucionalidad que yo impulsé. Ni siquiera los del PAN. Tuve que ir a ver a la maestra Gordillo a su casa para decirle, oiga, ayúdeme. Está pasando esto. Dice, tiene razón, pero no voy a hacer nada que divida mi bancada. Además, me moví en gobernación, me moví en donde pude. Al final, el último día que teníamos para entregar las firmas, se necesitaban 167 firmas, que es un tercio del número de diputados. ¿sí? Cuando tuve las últimas firmas, eran media hora para las 6 y a las 6 cerraba la Suprema Corte de Justicia donde recibían esto. Y estaba yo en viernes en el otro extremo. Habría yo hecho 3 horas o 2 horas en llegar. Dije, ya no llego. Hablé a mi oficina y le dije a uno de mis auxiliares, le dije, ¿sabes qué? Me voy a Veracruz. Es una decepción esto. He trabajado. Había yo tenido que ir a buscar firmas hasta Cuernavaca, a legisladores que estaban allá, ¿sí? A rogarles que me firmaran. Y me dijo, le dije, ya, no llego. Me dice, mira, no te preocupes. De acuerdo con la ley, el último día no vence a las 6 de la tarde cuando cierran las oficinas, vence a las 12 de la noche. Y se constituye en lugar para recibir documentos la casa del secretario de la mesa, no sé si se llama mesa o del juzgado o lo que sea. Que de la mesa. Le digo, pero no sé ni quién sea. Dice, tú no sabes, pero yo ya lo tengo, ya lo averigué, ya sé cuál es su casa. Llego a mi oficina y empezamos a contar las firmas. Y nos damos cuenta que algunas están repetidas. Pues obviamente no podemos llevarlas repetidas porque nos van a rechazar. Necesitábamos 167 y teníamos 180 y tantas. Empezamos a quitar, era un sufrimiento porque donde sean malas repetidas, ya no la hicimos. Parece ser que llegamos a tener 172 firmas ya buenas, sin repetición, de 160. 5 más. Fuimos a entregar esto y afortunadamente la Suprema Corte falló a favor de los puertos, se salvaron las APIs. Eso es lo que recuerdo con mayor... Esto es extraordinario, porque estos son de los logros que se llevan para toda la vida. Pues la verdad que sí costó mucho trabajo, pero
A Dios gracias salió bien todo. Y bueno, gracias a esto, ahí está el puerto que ya se amplió. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Había un detalle, los puertos, también esto es importante, estaban de espaldas a la comunidad. Teníamos un malecón destrozado, con hundimientos. Entonces venía el centenario de la modernización. Dije, lo tenemos que arreglar el ayuntamiento. Yo no sé si tenga dinero para esto, pero nosotros lo tenemos que hacer. Esto está dentro de la zona federal. Pues a regañadientes me lo aceptaron, porque hay un consejo de administración, y logramos dignificar esto, y mandamos a hacer las esculturas que ahí están todavía. Las escolleras las convertimos en paseos para que la gente pudiera ir con seguridad. Lo alumbramos, reparamos. Había zonas que yo creo que tenían 50 o 60 años que no se les daba mantenimiento, verdaderamente maltratadas. Llegamos a arreglar todo. Se arregló el edificio, ese es uno de los logros también de mayor satisfacción. Se rescató lo que fue el hospital de ferrocarriles. Sí. Construido por... Quedó muy bonito el se volvió sitio, un auditorio, se volvió un centro de negocios, e hicimos un museo. Compramos la colección completa de fotografías de Casasola, un fotógrafo de la época, que vino a Veracruz a sacar fotografías de la inauguración del puerto. Se montó la exposición, se trató de rendirle un homenaje al impulsor de Veracruz, el general Porfirio Díaz Mori. Veracruz sin Porfirio Díaz, aunque muchos se sientan o se incomoden, no sería lo que fue. Trajo el puerto, lo modernizó, el edificio de faros, el edificio de la escuela naval, el edificio de la escuela preparatoria, el edificio de correos, el edificio del ferrocarril, el del ferrocarril, el edificio de la aduana, el penal de Allende, el agua potable, la electrificación, los tranvías y aparte la planta del tejar de agua potable. Creo que en esa época ningún presidente había hecho por Veracruz lo que este hombre hizo. Y me decían, es que fue un tirano. Está bien, póngale un tache por tirano. Es que fue un represor, póngale 2 taches. Ahora, sumemos todos los aciertos como en álgebra y restémosle todos los taches y van a ver cómo le salimos positivo. Le salimos debiendo a este hombre. Fue un hombre fuera de época, es decir, adelantado a su época, que vio por el porvenir del país. En su régimen llegaron fábricas, ferrocarriles, se crearon escuelas, se creó la Universidad Nacional, llegaron bancos, hubo crédito, llegaron fábricas. México pasó de ser un país rural que vivía de la agricultura a un país medianamente industrializado. Lamentablemente, las revoluciones, así como traen cambios sociales positivos, también generan una gran destrucción. Eso no lo dicen los libros, pero mucha de la infraestructura se destruyó en la revolución. Y obviamente, así es. Cada vez que algo se destruye, pues es dar un salto, pero para atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Muy bien, ingeniero. Ahora tenemos las elecciones más importantes probablemente en muchos años, el 6 de junio. Nunca había yo visto en una legislatura el cinismo de la actual legislatura por parte del partido mayoritario. Cuando al tomar posesión todos a coro gritan es un honor estar con Obrador. Esto creo que es con lo que tenemos que acabar en esta elección. ¿Cuál es su opinión al respecto, ingeniero? A ver, yo creo que debe de haber equilibrios. El presidente actual tiene una gran fuerza, una gran popularidad, a pesar de los yerros que haya podido cometer, y además va a ser presidente hasta el año 2024. Eso no lo debemos olvidar. Pero, como todo motor fuerte, importante, potente, necesita frenos, necesita contrapesos. Si hay un vehículo que tiene un motor potentísimo y no tiene frenos, pues a lo mejor se va a acabar en un barranco, va a acabar chocando contra los árboles o contra las casas. En este caso, lo que hay que buscar
son mantener los equilibrios. Yo creo que esa es una función, una ilusión de los ciudadanos para lograr que esos equilibrios de alguna manera hagan que el país se conduzca sin tantos problemas, sin tantos conflictos. Y ojalá se dé. Eso es una responsabilidad de los ciudadanos. Creo que no se puede decir, y más en la veda electoral, que voten por tal o cual candidato. Eso ya es una decisión de cada ciudadano y es una decisión que tenemos todos que respetar. Lo importante aquí es hacer conciencia para que todo el mundo vote, que todo el mundo participe. Y si hay que hacer cola porque por la sana distancia nos llevamos en lugar de 15 minutos haciendo cola media hora, pues hay que hacerlo por el país, porque vale la pena nuestro país, porque vale la pena todo lo que hagamos por México. Hace muchos años, cuando México tenía un problema, llegaban las invasiones por Veracruz y tenían los jarochos que salir a defender al país, primero a la ciudad, al estado y al país. Por eso es 4 veces heroica. Ahora tengo la impresión que todo es más sencillo. Queremos defender a Veracruz, queremos defender al estado, queremos defender al país. Hay que ir a votar. Antes había el riesgo que le dispararan a uno los invasores. Ahora no, ahora es ir a votar. Es muy sencillo, es un acto de generosidad con México. Y además hay que ir a votar, no por el que regale una torta o un apoyo, hay que votar de manera responsable. Si no votamos, después no va a haber quién nos pueda resolver nuestros problemas, nos va a quedar un remordimiento de haber tenido el arma más poderosa de un ciudadano que es su voto, y no lo habremos usado, se habrá desperdiciado. Entonces hay que ir a votar y esperar que la ciudadanía logre con su voto esos equilibrios que le hacen falta al país. Ahora, la pelota está en nuestra cancha de los ciudadanos. Ahora, desde luego. Es cuando nosotros tenemos que responder a esta necesidad del país y de nosotros mismos, ingeniero. Totalmente. Y esto lo celebro que usted lo comente, porque la gente es su principal derecho, pero obligación es ir a votar. Es que es un elemento de doble acción. Es un derecho, pero es una obligación. Para que pudiéramos nosotros votar, hubo mucha gente que sacrificó su vida porque tuviéramos libertad. Ahora tenemos nosotros la libertad, esa libertad, y no usarla, de verdad, bajo ese contexto, yo diría, es una acción de desprecio hacia nuestros héroes, hacia gente que dio la vida por darle un cauce institucional a este país. Ahora nos toca muy fácil cosechar lo que otros sembraron, pues cosechémoslo bien, no desperdiciemos nuestro voto y hagámoslo de manera sensata, responsable, comprometida con nuestro país. Yo creo que ese sería un estupendo propósito que todos nos hiciéramos. Muy bien, ingeniero. Escuchaba yo en uno de sus programas que entrevistaba al señor Chaín de Orizaba. Encuentro, haciendo una analogía, muchos puntos de contacto entre la labor suya aquí como alcalde y la labor que en Orizaba se ha hecho para hacer de Orizaba realmente una ciudad progresista. Es grato encontrar cómo se trabaja en estos municipios, por ejemplo, usted en su etapa de alcalde y lo que han hecho en Orizaba. ¿Qué debíamos hacer en Veracruz para que tengamos cuando menos una ciudad así de progresista como la de Orizaba? Bueno, yo creo que primero es votar por quien consideremos que tiene más capacidad y es más honrado. Eso es vital. Y segundo, ayudar. De nada sirve que llegue un alcalde que quiera tener limpia la ciudad si la ciudadanía tira la basura a media calle. De nada sirve que querramos tener un alcalde o aspiremos a tener un alcalde con buenas intenciones si la gente no paga sus impuestos. De nada sirve que el alcalde el que llegue, quiera hacer bien las cosas si en un momento dado no se le respalda. Yo creo que el éxito de Orizaba y de otros municipios que también en el país han tenido un desarrollo destacado es que la ciudadanía ha estado
presente arropando a sus alcaldes, en forma directa o en forma indirecta a través de organismos, a través de cámaras empresariales, a través de colegios de profesionistas que de alguna manera están en contacto con los alcaldes, con el cuerpo edilicio, los arropan. El cuerpo edilicio, del cual forma parte también el alcalde, tiene también la sensibilidad de escuchar. ¿Para qué? Para que se puedan tomar las mejores opciones. ¿Qué es lo que hace primero un médico cuando llega a un paciente? Le pregunta al médico qué le duele, qué le pasa, cuáles son los síntomas. Tose, no tose, come, no come, va al baño, no va al baño. Con eso el alcalde, o el médico en este caso, se empieza a dar una idea de cuál es la enfermedad y cuál puede ser la cura de ese paciente. Pero si llega un paciente, el médico no le pregunta nada y le empieza a recetar cosas, pues a lo mejor lo mata. Así de simple. Entonces, necesitamos tener autoridades que escuchen. Las autoridades no son reyes, no son, ¿cómo se llaman estos que hay? Bueno, en fin, no son emperadores, no son reyes, no son gobernantes autoritarios. Las autoridades nuestras deben de ser gobernantes electos por voluntad popular y por lo tanto tienen que escuchar al pueblo. Para que haya comunicación, para que haya armonía, para que haya entendimiento, para que haya trabajo conjunto. Y la suma de esfuerzos puede hacer que se logren metas que parecían imposibles de realizar. Ese es el secreto, no es tan complicado. Solamente hace falta buena voluntad, disposición y yo diría una dosis de humildad. El que llega ahí llega con la confianza del pueblo, no llega de emperador, llega a servir. Y eso hay que entenderlo. Es lo que hace la diferencia entre un exitoso alcalde y otro que no lo alcance. Ingeniero, ha sido un placer platicar con usted. ¿Algo más que quiera agregar? Pues solamente agradecer la oportunidad de platicar de mis anécdotas. Espero no haberlos aburrido, pero hay una ventaja de esto. Permite recordar cosas hermosas. Permite recordar cosas que dan mucha satisfacción. Tanta satisfacción que hasta algunas amarguras que se generan en el cargo, porque a veces uno el más solo ahí tomando decisiones o lidiando con los problemas, pero hace que esos tragos amargos se olviden y se recuerden las cosas hermosas, que también las hay y muchas, en lo que es el servicio a los demás. Muchas gracias, ingeniero Francisco Juan Ávila Camberos. Ha sido una delicia charlar con usted. Se lo agradezco infinitamente. Muchas gracias. Y a nuestros amigos de la audiencia, como cada jueves, les agradezco que nos hayan dedicado su tiempo para este programa de líderes empresariales. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Les espero el próximo jueves a las 4 de la tarde. Hasta entonces. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. Únete al equipo de SMB. Si eres médico general y estás interesado en prestar tus servicios, envía WhatsApp al 961-449-5943 o llama al 999-366-8678. No importa dónde estés, en SMB tenemos un lugar para ti. Únete al grupo Bolsa de Trabajo Canaco Veracruz y podrás ofertar o encontrar empleo de manera fácil y directa.